Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno con uno de los libros más intimidantes y, seamos sinceros, a menudo uno de los más saltados de la Biblia, el Levítico. Pero vamos a descubrir juntos que este texto antiguo es muchísimo más que una simple lista de reglas. A ver, si uno piensa en el Levítico, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues seguramente leyes súper complejas sobre sacrificios, normas de pureza, cosas que a primera vista parecen totalmente irrelevantes para nosotros hoy. La verdad es que es fácil perderse en los detalles y pensar, bueno, esto no tiene nada que decirme. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si, en vez de un libro de reglas polvoriento, el Levítico fuera en realidad un manual de instrucciones? Un manual para la pregunta más crucial, la más importante que se estaba haciendo Israel en ese preciso momento de su historia. Para pillar esto bien tenemos que viajar en el tiempo, justo al pie del monte Sinaí. El libro del Éxodo acaba de terminar. Dios ha liberado a su pueblo, Israel, y ahora, por primera vez, su presencia gloriosa, su Sequina, habita en el tabernáculo, justo en el centro del campamento. Es que, literalmente, se ha mudado al barrio. Claro, tener a Dios de vecino es el mayor regalo que te puedas imaginar, pero su santidad, esa pureza tan intensa, también es un peligro para un pueblo imperfecto y pecador. Es como tener el sol plantado en medio de la plaza del pueblo. Increíble, sí, pero ¿cómo te acercas sin achicharrarte? Pues bien, el Levítico es precisamente la respuesta de Dios a esa pregunta. La palabra clave aquí, la que lo desbloquea todo, es santidad. Y ojo, que santidad no significa solo ser bueno, significa ser único, radicalmente distinto, totalmente otro. La santidad de Dios es su misma esencia, su perfección absoluta, pura y separada de cualquier cosa imperfecta. Y este libro va de eso, de cómo un pueblo que no es santo puede vivir en comunión con un Dios que lo es de forma absoluta. Así que Dios les da un manual, una especie de guía con prácticas y rituales para poder manejarse en esta nueva y alucinante realidad. Vamos a echarle un ojo a las herramientas que les proporciona. Primero, los sacrificios. Y es importante entender que no son sobornos para tener contento a un Dios enfadado, para nada. Son más bien formas estructuradas, un lenguaje para relacionarse con Él. El holocausto, por ejemplo, simbolizaba una entrega total. La ofrenda de cereal era una forma de dar las gracias. El sacrificio de comunión era, literalmente, compartir una comida con Dios, un acto de paz. Y luego los sacrificios por el pecado y la culpa servían para purificar y reparar la relación cuando se había roto. Pero la gente no podía hacer todo esto por su cuenta. Necesitaban mediadores, los sacerdotes. Eran personas consagradas a través de rituales muy concretos para poder hacer de puente entre el pueblo y el Dios Santo. Y para que quedara claro que esto iba muy en serio, ahí está la historia tremenda de Nadab y Abiú, que mueren por ofrecer fuego extraño. Es una lección brutal. A Dios hay que acercarse con reverencia y siguiendo las pautas que Él mismo ha marcado. Y el clímax de todo este sistema era el día de la expiación, el Yom Kippur. Solo una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado de todos, el Santo de los Santos, para ofrecer sacrificios por el pecado de toda la nación. Y estaba el famoso ritual del chivo expiatorio, que se llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al desierto. Era como un reseteo, una purificación nacional. Vale, todo esto es fascinante como lección de historia antigua, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y a nosotros qué? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se lee este libro desde una perspectiva cristiana? Pues bien, para la fe cristiana, la respuesta no es un qué, sino un quién. La respuesta es una persona, Jesucristo. Él es la clave, la pieza que hace que todo el puzzle del Levítico encaje y cobre un sentido mucho más profundo. Es como si todos esos símbolos y rituales del Levítico fueran flechas, señales que apuntaban a una realidad mayor y perfecta que llegaría con Cristo. Los sacrificios de animales apuntaban al Cordero de Dios definitivo. El sacerdocio de los levitas era una sombra del único y verdadero sumo sacerdote. El tabernáculo era un anticipo del nuevo templo, que es su propio cuerpo. Y el chivo expiatorio era una figura de aquel que de verdad carga con nuestros pecados. Es que el propio Jesús lo deja clarísimo. Él no vino a tirar por la borda todo lo anterior, a decir esto ya no vale. No, vino a llevarlo a su plenitud, a revelar su propósito final y a cumplirlo de una manera perfecta y definitiva. Venga, vamos a meternos un poco más a fondo en esta idea del sacrificio, porque es que es la madre del Cordero para entender tanto el Levítico como la fe cristiana. El sistema del Antiguo Testamento funcionaba, pero era limitado. Los sacrificios tenían que repetirse una y otra vez, año tras año, día tras día. Y esto en sí mismo ya era una pista, era una señal de que no eran la solución final, sino que estaban apuntando a un sacrificio único y definitivo que estaba por venir.
Y ese, claro, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Desde la perspectiva cristiana, algo que se explica de forma magistral en la carta a los Hebreos, su muerte es el único sacrificio perfecto y totalmente suficiente. Consigue de una vez por todas lo que los sacrificios de animales solo podían simbolizar y prefigurar. Y por eso, precisamente por eso, esos rituales antiguos ya no son necesarios. Entonces, si los sacrificios y las leyes rituales se han cumplido en Cristo, ¿significa que el Levítico ya no tiene nada que decirnos sobre cómo vivir? ¿Cerramos el libro y a otra cosa? Pues no, para nada. Aquí hay una distinción que es súper útil y que la tradición siempre ha hecho. Se suele hablar de 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Primero, las leyes rituales, los sacrificios, por ejemplo, que se consideran cumplidas en Cristo porque eran símbolos que apuntaban a Él. Segundo, las leyes judiciales, que eran como el Código Civil del antiguo Israel, específicas para su contexto. Pero tercero, están las leyes morales, las que reflejan el carácter de Dios, cosas como amar al prójimo o honrar a los padres. Esas son perfeccionadas por Cristo y siguen siendo el corazón de una vida santa. Y por eso, aunque ya no sacrifiquemos animales, el espíritu del Levítico sigue vivísimo. La llamada a la justicia social, por ejemplo, se inspira en ideas como el año jubilar. La idea de la pureza nos recuerda que el cuerpo puede ser visto como un templo sagrado, pero el principio que lo une todo es que en la vida entera, cada aspecto, puede ser un acto de culto a Dios. Y al final todo nos lleva de vuelta a la frase que es como el estribillo de todo el libro. No es una sugerencia, es una llamada. Una llamada a reflejar el carácter de Dios, su santidad, en cada rincón de nuestra vida. Esta es, en el fondo, la gran conclusión. El Levítico nos saca de la idea de que la religión es algo que hacemos 1 hora a la semana en un edificio. Nos enseña que la comida, el trabajo, las relaciones, el tiempo, la economía, todo, absolutamente todo puede ser santificado y ofrecido a Dios como un acto de adoración. Una sola vida, sin divisiones. No se trata de tener una vida espiritual por un lado y una vida secular por otro. Se trata de una vida unificada. Una sola ofrenda continua. Un culto espiritual en todo lo que hacemos. Y así, el Levítico, lejos de ser un libro irrelevante y polvoriento, nos deja con una pregunta que sigue resonando con una fuerza tremenda a través de los siglos. Si toda la vida puede ser un acto de adoración, ¿qué significa buscar la santidad en lo concreto, en las pequeñas y grandes decisiones del día a día?